desgraciadamente razones de fuerza mayor impidieron que estuvieran presentes acá. Por eso también quiero reiterar los agradecimientos al senador Longueira. No, eran dos paneles, perdón, quiero explicar. Y bueno, también quiero reiterar el agradecimiento a María Esther y al padre Alfonso Baeza, con quien el sindicalismo tiene una deuda histórica, con el padre, particularmente en los años 80, quien a cargo de la Vicaría de los Trabajadores, la Pastoral Obrera, hubo un rol importantísimo en la defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores. Y con María Esther también tenemos una larga historia en el mundo del trabajo, con la cual tenemos profundo agradecimiento. Pero es importante reiterar los agradecimientos a quienes están presentes hoy día. Efectivamente, como decía muy bien María Esther, si los bancarios nos preguntáramos, los trabajadores del sistema financiero, respecto de cuáles son nuestras condiciones materiales hoy día, y tal como lo señaló el profesor Francisco Walker, podríamos incluso ser privilegiados respecto a otros sectores de la economía. Tenemos una jornada de lunes a viernes, nuestros salarios están, diría en general, un poco más arriba que el promedio de los trabajadores de este país. Y en consecuencia somos trabajadores mirados desde esa perspectiva un tanto privilegiados. Sin embargo, si nos comparamos respecto a la industria en la cual prestamos nuestros servicios, efectivamente somos trabajadores de tercera o cuarta categoría. Y tal como se ha reiterado acá, y que es discutible, se señala claramente que Chile es un país rico, que somos muy ricos. Sin embargo, también con mucha certeza y con mucha convicción podemos señalar que, contradictorio y curiosamente, los trabajadores cada vez somos más pobres. Si nos medimos con algunas de las variables que unilateralmente uno puede tomar para medirse, y si los trabajadores bancarios comparamos estas dos variables que pusimos como título de nuestra reflexión, de nuestra conferencia, salario justo y jornada justa, efectivamente nosotros podríamos decir que nuestra jornada justa, comparada con otros sectores, es tremendamente justa. Pero si comparamos, queremos responder respecto al salario, tendríamos que aseverar concretamente que es tremendamente injusto, que el diferencial de 240 veces respecto a lo que gana el más alto ejecutivo, por ejemplo, en una de las instituciones financieras más grandes de este país, respecto del último trabajador, no guarda relación. Hay ejecutivos de la industria financiera que sobre $1.000.000 perciben como ingresos anuales, en circunstancias que trabajadores en nuestro sector que reciben ingresos, y no uno, no son muy pocas instituciones, 160.000, 180.000 pesos. Y tal como se ha dicho acá, y creo que es una iniciativa tremendamente valorable, la que ha planteado el senador Longueira, que efectivamente se defina cuál es el salario base respecto al salario o el ingreso mínimo, que es un tema que nosotros como sistema financiero vivimos a diario, porque tenemos trabajadores que tienen sueldos base de 14.000 pesos, 15.000 pesos, y que con todas las asignaciones, con las rentas variables, comisiones, gratificaciones, llegan a establecer lo que es el salario mínimo, lo que significa, desde el punto de vista de la ética, de la industria en la cual laboramos, una contradicción gigante. Ahora, cuando planteamos el tema del debate respecto del día domingo, fue justamente una justificación para abrir el debate sobre temas que son mucho más, a juicio nuestro, importantes. Y nosotros estamos, como bien también lo decía la abogada María Esther Fere, enfrentados a grandes problemas del Estado, y que para nosotros tiene una relevancia importante que esté un senador de la República acá. Porque la colisión ocurrida con dos organismos públicos frente a una materia que está del todo clara en la ley laboral, como es la imposibilidad de que trabajemos los días domingos, y que generó una controversia fuerte entre un funcionario del aparato público como el superintendente con la Dirección Nacional del Trabajo, con la Directora Nacional del Trabajo, exige y al mismo tiempo obliga a que las autoridades tomen no solamente una posición discursiva respecto a esta contradicción o esta colisión de intereses, sino que además una actitud mucho más audaz respecto de que el Estado de Derecho se conforma toda vez que los ciudadanos que formamos parte de él sentimos además que las instituciones que conforman el Estado de Derecho son capaces de garantizar que estos derechos se cumplan. ¿Y qué hemos sentido los trabajadores de este sistema financiero? Una vulneración sistemática de derechos que están contemplados en la norma, partiendo por organismos del Estado, el Banco del Estado, a través de determinadas figuras, los días sábado y domingo, incursiona en el ámbito financiero con una razón social distinta que se llama Serviestado. Muchos de ustedes conocen también lo que significa Servibanca, Servipac, que son instituciones exclusivas del giro bancario y que sin embargo incursionan transgrediendo la norma.
¿Y por qué señalo esto? Porque a propósito del informe en Derecho que todos ustedes tienen, es tremendamente importante reiterar que las normas laborales son normas de orden público y en consecuencia la sociedad, el Estado, a través de sus distintas instituciones, tiene que garantizar que estos derechos, que son normas de orden público, estén plenamente garantizados y son derechos irrenunciables. En consecuencia, nada ni nadie puede obligar a renunciar a estos derechos. Si en una sociedad los derechos irrenunciables no están cautelados, efectivamente entonces estamos frente a una sociedad que distingue frente a determinados tratamientos de aquellos grupos que tienen la posibilidad de ejercitar sus derechos respecto de otros que no lo tienen, que es el caso de la gran mayoría. En consecuencia, tenemos entonces una situación de desigualdad que es preciso corregir y que para los trabajadores, especialmente del sistema financiero, exigen con prontitud que haya una decisión más eficaz y pronta de parte de la autoridad. Ahora, respecto de la iniciativa de por qué quiere por la vía de los hechos, se ha ido modificando esta suerte de jornada de trabajo de lunes a viernes y por qué existe un interés tan grande de parte del empresariado por modificar la ley laboral, modificar el artículo 35, siguientes del Código del Trabajo y el 38 de la super de la Ley General de Banco, con el objeto de que los bancarios no tengamos una jornada de lunes a viernes. Se sostiene en dos fundamentos que es preciso señalar en esta oportunidad. El primero de ellos es que los trabajadores bancarios, particularmente la Confederación Bancaria, no debiera oponerse a esta decisión de parte de la Asociación de Bancos, porque ello generaría más empleo, que es un poco la vieja justificación para modificar toda la normativa laboral. Generamos más empleo y en consecuencia entonces eliminamos o conculcamos un derecho de la esencia de las relaciones laborales o, digámoslo más claramente, conculcamos un derecho fundamental, protegido por la norma, un derecho irrenunciable. Entonces este derecho se pone al servicio de otra estrategia empresarial que es la generación de empleo. Pero incluso siendo cierta esa aseveración, nosotros podemos señalar contundentemente que esto no es efectivo, que no es así. Si observamos el comportamiento de la banca en los últimos 10 o 15 años, veremos que la banca viene obteniendo rentabilidad gigantesca, sostenida en el tiempo, y por el contrario, han ido desapareciendo instituciones financieras importantes. Solamente en la década del 90 perdimos más de 11.000 empleos como consecuencia de las fusiones, del nacimiento de los grandes megabancos. ¿Y qué ha ocurrido como consecuencia de esta fuerte concentración económica en el sistema financiero? Que el nacimiento de estas grandes instituciones financieras no han generado más empleo, han mantenido el empleo, lo han disminuido por una parte y han abierto otro tipo de empleo, al que se refería muy bien María Esther, un empleo precario, sujeto a condiciones cada vez más flexibles, sujeto en su gran mayoría a renta variable, con lo cual el traspaso de los costos en el que incursiona el empresario se trasladan finalmente a los trabajadores, con lo cual se constituye de partida una precariedad en los trabajadores que prestan servicios de empresa. Y ese es el argumento esgrimido por la Asociación de Bancos, la generación de mayores empleos. Las cifras nos dicen que efectivamente eso no es así. Un segundo elemento que está en el campo un tanto de la filosofía, pero que creo que es importante plantearlo también en el debate porque han habido algunas reflexiones en esa dirección, tiene que ver con el tema de la libertad. Y se ha estado convirtiendo en una estrategia muy recurrente que el empresariado sostenga que efectivamente quien debe determinar si efectivamente es correcto laborar los días sábado o domingo debiera ser el sujeto en su condición individual quien determine si efectivamente eso es constitutivo de su decisión personal. Entonces nos dice por qué los sindicatos, por qué el Estado, por qué el gobierno debiera regular si las mujeres, si los jóvenes quieren trabajar los sábados o domingos y por esa vía generarse mayor ingreso. Si bien es cierto, parece coherente este argumento que está en el campo de la libertad individual. Eso es cierto en la medida que una sociedad idealizadamente tuviese cubierto todos los aspectos de la existencia humana. Sin embargo, hay aspectos que están en el campo de los valores, en el campo de la ética concretamente, porque acá se ha señalado el tema de la ética. Y ocurre que nosotros hemos sostenido lo siguiente: solamente se puede ser un sujeto ético en la medida que uno es con los demás. No se puede ser ético en la individualidad del ser. No puedo ser ético yo si el día martes me toca a mí descansar y a mi mujer le toca el día miércoles y a mi vecino le toca el día jueves. Es decir, en una plaza descansando soy un sujeto ético en la individualidad más profunda de mi existencia.
Solamente se puede ser ético en la medida que yo soy con los demás. Es decir, existo vinculado a otros sujetos humanos en una sociedad que me permite la garantía de determinados derechos esenciales. En consecuencia, el día domingo, si bien es cierto, tiene una connotación cuya exposición, yo diría, desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, espléndidamente la expresó aquí el vicario Alfonso Baeza, tiene también una vinculación desde la perspectiva axiológica, desde el punto de vista valórico. No podemos ser sujetos éticos en la medida que somos sujetos fragmentados en una sociedad. Y esto es lo que ocurre en el comercio. Se refería el profesor Francisco Walker respecto de la creciente tasa de disminución de la natalidad en este país, como consecuencia, entre otras cosas, de la destrucción o de la fragmentación de la familia. No se puede pretender al mismo tiempo servir a dos señores, es decir, por un lado promover la existencia de una familia vigorosa en una sociedad, si al mismo tiempo genero condiciones para que el empresariado a título individual fragmente derechos esenciales de la existencia humana que le permiten ser éticamente un sujeto pleno. Y ese es un tema que a nosotros nos conmina como organización sindical a plantear esta reflexión ante las autoridades que están presentes hoy día acá, pero que también tienen una connotación que trasciende al ámbito estrictamente económico. No podemos ser prisioneros solamente de variables economicistas que pretenden transformar todo y dejarnos desprovistos de lo que es fundamentalmente esencial para que existamos como personas. Esta reflexión la queríamos hacer nosotros como dirigentes de la Confederación y la debatimos larga y latamente, porque nos parece que es importante que en el debate de la construcción de nuestra sociedad también se incorporen ingredientes que escapan a las variables tradicionales que se discuten cotidianamente. Entonces, cuando se nos conmina, se nos interpela por parte del empresariado a decirnos, miren, ustedes como confederación están amarradas a viejas concepciones. Los paradigmas tradicionales con los que mirábamos la realidad se cayeron hace mucho tiempo ya. Y es vital y fundamental que ustedes como sindicatos tengan una mirada mucho más moderna. Y curiosamente se nos quiere interpelar a que seamos modernos, prescindiendo de aquellas cuestiones que le dan sentido a nuestra existencia, que es lo trascendente, no lo inmanente, no lo que permite que el trabajador labore 2, 3, 4 meses y reciba un ingreso, y después de eso ¿qué? Entonces, cuando queremos plantear esta reflexión, la hemos hecho con un sentido tremendamente responsable, porque creemos que en la medida que vayamos convenciéndonos y convenciendo al resto de la sociedad que es preciso y necesario construir una sociedad fundada en valores trascendentes, justamente podremos darle solidez también a nuestra propia sociedad y a nuestro propio país. Quisiera referirme, y lo planteaba el periodista que ha tenido la gentileza también de acompañarnos y también a quien quiero dar las gracias, respecto a la responsabilidad sindical en esta materia. Nosotros como Confederación Bancaria pensamos que una de las grandes tareas que entre otras cosas debe tener un sindicalismo serio es justamente debatir los temas que son de la esencia de las relaciones laborales. Y un problema de eso es justamente echar abajo la caricatura que permanentemente se genera respecto de mantener ciertas concepciones para mirar las relaciones laborales. Y a propósito de que se decía hace algún rato que es complejo intentar defender o servir a dos señores, los sindicalistas tenemos que defender a nuestros mandatarios, a nuestros mandantes. Tenemos que defender a los trabajadores. Y sería tremendamente poco serio creer que se es moderno, se es comprensivo de las nuevas relaciones laborales, el intentar tener posiciones eclépticas y tratar de estar bien con, insisto, con dos señores. Nosotros tenemos que, desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva del mundo del trabajo, confrontar nuestras posiciones, aunque éstas generen más de algún ruido, generen más de alguna controversia, porque lo trágico sería que el sindicalismo se desnaturalizara y terminara intentando convertirse en intérprete de las concepciones económicas, y particularmente de las concepciones economicistas, que pretenden todo llevarlo al campo del análisis de las variables como el empleo, evitando o olvidando que fundamentalmente el tema del empleo, si no va acompañado de una connotación de dignidad, no tiene sentido.
y los sindicatos también podríamos decirlo, sin vergüenza, decir que el empleo precario, el empleo indigno, no nos sirve y no nos conviene. Y si se trata de mostrar indicadores económicos que nos digan a nosotros que en Chile el empleo baja, pero que nosotros cuando observamos detrás de esas cifras, observamos que en efecto ese empleo, un empleo precario, un empleo indigno, es mejor que haya desempleo. No es un dogma, es como el dogma del neoliberalismo respecto a la inflación, o de los monetaristas. Dogma, aquí la inflación no puede aumentar. Bueno, ¿y quién lo dijo? ¿Quién dijo que el empleo es una variable que no puede estar controlada en la sociedad, o que debe ser la única variable que debe importar a la sociedad? Ciertamente que quien está desempleado, desde el punto de vista ético, está mucho más inhabilitado de poder ser un sujeto pleno en una sociedad, particularmente en una sociedad altamente consumista o una sociedad de consumo. Pero también es indigno y resulta del todo discutible y cuestionable que nosotros como sindicato, en el marco de la responsabilidad a la cual se nos invita permanentemente, renunciemos a colocar en el fondo y en el centro del debate estos temas que parecen de la esencia del sindicato y que le dieron además sentido y significado a quienes conforman una organización sindical. Porque si los sindicatos se desnaturalizan al punto de solamente discutir estos aspectos de la formalidad y no discuten los problemas de la esencia que le dan sentido a la persona en tanto sujeto humano y segundo en su condición de trabajador, no tiene sentido. Podríamos generar corporaciones y sociedades particulares que se dediquen a administrar determinados objetivos. Esta es la discusión que queríamos hacer. Termino señalando lo último que tocó también María Esther Feri, que creo que el senador lo planteó muy bien, o fue parte de la discusión del debate respecto a la ley de subcontratación, el concepto de empresa. Para nosotros los trabajadores del sistema financiero es tremendamente relevante, tremendamente relevante. En algunas instituciones financieras de este país, en las más grandes de ellas, existen más de 40 empresas subcontratistas. La promulgación de la ley corrigió una cantidad importante de externalizaciones que había, que no escondían más que una estrategia política empresarial que buscaba administrar bajos costos, pero que sin embargo hoy día es tremendamente importante abrir el debate respecto al concepto de empresa. No es posible que sigamos divagando eternamente y enfrentados a las colisiones de interpretaciones de la dirección del trabajo, por un lado, que interpretan determinada dirección, y por otro lado los tribunales que tienen otra doctrina y que van generando una jurisprudencia que finalmente perjudica a quienes somos trabajadores de una industria tremendamente vigorosa y exitosa. Tremendamente vigorosa y exitosa. Digo esto porque es tremendamente importante subrayar también y colocar el acento. Se habla mucho de la clase media en este país y efectivamente este discurso lo han recogido muchos parlamentarios, particularmente algunos senadores en el último tiempo. Y qué mejor característica que decir que la clase media efectivamente era representada por este sector.